Hola niños y niñas, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí ya subiendo el primer video para contenido de la primera hoja del planteamiento del problema. Espero se encuentren ustedes bien. Sé que el día o esta semana ha sido un poco difícil asimilar que no vamos a volver tan pronto como quisiéramos. La próxima semana ya veremos qué va a pasar con lo del curso, ¿no? Realmente estamos a la espera nosotros también aquí en CETEC de Playa, que nos indiquen desde Chetumal qué es lo que va a suceder con las escuelas privadas. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, nosotros vamos hoy con nuestro planteamiento del problema, que bueno, ya vi sus temas, no todos, he de confesarlo, pero ya he avanzado en la revisión de los documentos que me regresaron ya con respuesta. Y bueno, hoy vamos con el planteamiento del problema, que es la primera hoja que debemos de completar en este mes de mayo. Entonces, algo que tienen que tomar en cuenta es que lo deben de redactar en tiempo presente y deben de ubicar los años que van a involucrar. La mayoría de los temas tienen una característica, van a necesitar que se especifique el lapso de años en el cual el problema se está ubicando. ¿Ok? Bueno, vamos con la primera parte. ¿Dónde? Recuerdan que en el planteamiento del problema hay que responder varios cuestionamientos que justamente van, conforme yo respondo estas preguntas, voy haciendo que mi problema vaya más enfocado. Es decir, es como tener un microscopio. Cada que yo voy respondiendo estas preguntas, voy obteniendo un enfoque más claro y preciso y ya no abarco toda la muestra, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? El dónde. Con dónde me imagino yo que la mayoría va a decir que es en Playa del Carmen. Ok, sí. Pero hay determinados problemas, sobre todo los sociales, los que involucren servicios públicos, educación, maternidad, quizás violencia también. Eh, es necesario que se defina el lugar de Playa del Carmen. Y siempre lo he dicho, no es lo mismo un niño que va a la primaria en el centro a un niño que va a la primaria en Villas del Sol, por ejemplo. Los dos tienen un contexto y una forma de vida muy diferente, ¿no? Para empezar, vamos a suponer, o sea, ¿qué lugar sería más peligroso? No porque yo lo diga, sino porque tendría que buscar a lo mejor en la Secretaría de Seguridad el número de homicidios que se presentan en cada colonia, ¿no? Así siendo muy extremos, bueno, ese sería como que un parámetro. Entonces, en el donde necesitan especificar muy bien el lugar. Si es posible la colonia, ¿ok? Temas muy generales, por ejemplo, quienes han hablado de temas a nivel internacional como moda o temas a nivel internacional, pues solamente sería necesario involucrar el país. Es decir, aquí se puede dividir en dos, en temas que son a nivel local o temas que son a nivel internacional. Es decir, en algún momento creo que yo les he platicado de un alumno que le gustaba mucho la política internacional y él decía, bueno, en la política internacional yo solamente me voy a meter con dos cosas, ¿no? Estados Unidos y México. Pero ¿cuál va a ser la idea que une a estos dos? Ah, bueno, una cosa que se llama el Tratado de Libre Comercio. Este compañero que se llama Andrés, me acuerdo, hay que darle su crédito. Andrés nos explicó cómo funciona un tratado de libre comercio, qué era un arancel, cuáles son las leyes que se aplican en alimentos, en comercio electrónico, qué es una aduana, cuáles son las leyes aduaneras. Entonces, él ubicaba muy bien en dónde, pero obviamente tuvimos que ayudarle. Pero a nivel internacional, entonces vean que es más general. En cambio, a nivel local, pues a lo mejor tendría que especificar la colonia, igual también el sector, es decir, si se ubica en un sector de colonia popular o de fraccionamiento, ¿ok? Luego viene aquí el otro punto, que es el cuándo, ¿ok? ¿Cuándo? ¿Cuándo es justamente donde surge o se relaciona con esta palabra, los años? Si yo hablara, por ejemplo, ahorita del Tratado de Libre Comercio, debería de ubicar un periodo, el famoso periodo neoliberal, o esa palabra creo que muy usada, pero eh, para fines no educativos. Pero en el periodo neoliberal, por ejemplo, es cuando surge el Tratado de Libre Comercio. Yo tendría que especificar aquí, bueno, el problema que yo estoy abordando surge en los años 1988, por ejemplo,
al presente, que fue en el 2000, el año pasado fue cuando se renovó, en 2018. En este caso, si yo ubico un problema a nivel local, tendría que ubicar necesariamente un lapso de tiempo. Si alguien habla, por ejemplo, de la violencia doméstica, ahorita que en este confinamiento ha sido un tema que se ha abordado y que desafortunadamente existe, no solo en México, sino en varias partes del mundo. Pero a nivel local, si yo lo dijera, bueno, ¿cuándo? A lo mejor y yo especificaría, bueno, pues yo lo voy a ubicar de 5 años hacia atrás. Es decir, quiero saber qué pasó con ese tema del 2015 a 2020. Tendría que ir a las instituciones indicadas. Por ejemplo, si yo voy a cambiar un poquito de tema, si yo fuera a abordar el tema del VIH, bueno, como yo voy a abordar ese tema, necesitaría definir, mi investigación se centra en estos últimos 5 años, entre el 2015 y el 2020, ¿qué ha pasado con este sector de personas que se han infectado con VIH? ¿Ha aumentado, ha bajado? No lo sabemos, tendríamos que ponernos a investigar, ¿ok? Luego, el origen del problema, y aquí ya va a terminar esta primera parte del video para que no se haga muy largo. El origen del problema. Varios de ustedes, cuando me escribieron, tiene una característica su tema. Me indican las consecuencias, pero aquí es necesario identificar el origen. Voy a poner un ejemplo y aquí creo que cada quien debe de identificar en un cuadrito en qué lado está su tema. Si lo tienen ubicado en el origen, que hay algunos que ya lo tienen en el origen, y otro que es la consecuencia. ¿Ok? Voy a poner el primer ejemplo, la consecuencia. El tema es el bajo nivel de inglés que tienen los niños de primaria. ¿Ok? Aquí está mi ejemplo. Bajo nivel de inglés. Y estoy siendo muy específico, de los niños de primaria. Y aún así me falta, en primaria. Aquí lo voy a abreviar, primaria. Ahora, necesitaría decir dónde está esa primaria, en qué año a qué año estás, voy a ubicar mi estudio. Pero aquí viene la parte importante. El bajo nivel de inglés, ¿es un origen del problema o una consecuencia? ¿Qué me dirían? Aquí habría que analizar y pensar y dirimir, pero el ver que hay niños que tienen un bajo nivel de inglés en la primaria, y esta semana veía un video de cómo están en Alemania, por ejemplo, el bajo nivel de inglés es una consecuencia, es decir, yo estoy viendo que los niños tienen un bajo nivel de inglés, bajo nivel de inglés, ¿ok? Entonces, aquí en el origen del problema, a quienes ya eligieron su tema, aquí hay una parte fundamental. Tienen que ustedes analizar en qué parte está su tema, si está en el origen o en la consecuencia. Si está en la consecuencia, tengo que plantear el origen, ¿ok? Y aquí es muy diverso. Aquí pueden salir hasta 30 orígenes del problema si yo quisiera. El asunto es cómo lo voy a abordar. Aquí yo estoy diciendo que el bajo nivel de inglés es la consecuencia, es lo que estoy viendo en las escuelas. Pero ¿cuál es el origen? Bueno, pues puede haber muchos orígenes. Puede ser, en primera, hay que echarle la culpa al profe, la capacitación de los profesores, ¿no? Ahí yo encontraría un origen, sí, y me tendría que ir a las instituciones, es decir, quizás nunca se lo habían preguntado, pero ¿quiénes evalúan que un profesor de inglés puede dar clase de inglés? ¿Quién es esa institución? Existe. Otro, el método. Ahora no le vamos a echar la culpa al profe. Ahora el origen, estoy jugando porque no se llama culpa, es responsabilidad. El origen del problema es el método. ¿Cuál ha sido el método que se emplea aquí en México? Un dato curioso, nada más para saberlo. En Alemania hicieron un estudio la autoridad educativa y decía que había un problema con ellos porque los niños aprenden muy bien inglés en primaria y se están dando cuenta que en secundaria o prepa ellos caen en el nivel y están investigando cuál es el origen de ese problema. Entonces,
vean que es muy diferente el origen y la consecuencia. Aquí en sus investigaciones hay que tener en cuenta algo. Su tema tiene que resolver un problema o proponerlo. ¿Ok? Ahorita en estos tiempos, en estas épocas, necesitamos pues personas que resuelvan problemas. Y lleva tiempo, cuesta un poco de trabajo, pero créanme que sin duda alguna la ciencia siempre tiene buenas noticias. Eso es algo que siempre me ha gustado de la ciencia. Las ciencias sociales no siempre tienen buenas noticias, eso es lo malo. Pero bueno, hasta aquí me quedo con la primera parte, me faltan las otras tres y ahorita continuamos.